Bueno, vamos a comenzar con la práctica de planteo. Es el trabajo práctico número 9. Lo tienen en la guía de trabajos prácticos en la página 99. Van a ver que toda obra civil consta de 4 etapas fundamentales. El levantamiento del terreno, que son todas las operaciones que nos permiten determinar y relevar todos los hechos existentes en la obra a realizar. El proyecto de la obra, que se basa en todos los levantamientos anteriores. El replanteo de la misma, que sería el puntapié inicial de la obra, que es plasmar en el terreno el proyecto de la obra y la ejecución de la misma, que se va materializando el proyecto de esa obra en el terreno. Estos 4 puntos que comentamos recién, no siempre los hace la misma empresa o el profesional que actúa en la obra. Puede ser que uno en una licitación, por ejemplo, ya tenga los puntos A y B, o sea, lo que es el levantamiento del terreno y el proyecto de la obra, y uno se incorpora para realizar el replanteo y la ejecución de la obra. Es fundamental que el responsable de la obra supervise la construcción de la obra realizando un adecuado control a medida que avanza la obra. Por eso van a ver que hay que efectuar siempre un seguimiento en lo que hace al control horizontal de la obra y el control vertical. El control horizontal, con eso garantizamos que la obra se ejecute planimétricamente en el lugar correcto para lo cual está proyectada la misma. Y el control vertical es para garantizar que la obra, que sería en el eje Z, se construya en los niveles adecuados. Acá vemos una foto de un control horizontal de una obra. Y en cuanto acá hay una pilotera en esta foto que nos garantiza la verticalidad de lo que hace a la verticalidad del pilotín al control vertical. También en edificios múltiples vamos a ver que además del control horizontal y del control vertical precisamos un lineamiento vertical, es decir, que los niveles se correspondan a medida que avanzamos en altura de columna en columna, y para eso vamos a ir realizando alineamientos verticales y al mismo tiempo ir replanteando a medida que avanzamos las distintas losas, respetando los ejes de replanteo que teníamos en la planta baja de la. Siguiendo con lo que es el replanteo, ahora vamos a dividir en 2 partes, lo que es replanteo de edificios o de casas y lo que es replanteo de ductos. En la primera parte son obras de poligonales cerradas, con las que trabajamos nosotros en el bosque. En los primeros trabajos prácticos, acuérdense que trabajábamos con una poligonal cerrada. Esto es en lo que hace a replanteo de edificios y de casas. Poligonales abiertas es en la segunda parte cuando veamos replanteos de ductos. Entonces, abocándonos ya a lo que es el replanteo de edificios, tenemos una imagen de apuntalamientos. Esto es cuando tenemos, porque previamente a lo que yo les decía de alineamiento vertical para edificios múltiples, también podemos tener
la alineación vertical hacia abajo. Donde tenemos excavaciones, subsuelo, para cocheras, etc. Entonces, aquí también necesitamos de alineaciones verticales. Y cuando se realizan las excavaciones, acá en las fotos se muestran apuntalamientos que debemos efectuar para preservar y cualquier tipo de derrumbe de casas hilderas a la obra en cuestión. Nosotros vamos a ver que en el plano de replanteo, que sería nos viene en el punto B del que habíamos visto previamente en el proyecto de la obra, ejes de replanteo. En lo que hace al X y al Y, o sea, la planimetría de la construcción, vamos a tener un eje de replanteo en un sentido, que lo llamaremos eje de las X, y en el otro sentido, otro eje de replanteo con respecto al eje Y. Entonces, en el dibujo, la figura 1, aquí vemos que, por ejemplo, un eje de replanteo está a 20 metros de lo que es un eje divisorio y a 10 metros de lo que es la línea municipal. Acá tenemos la poligonal cerrada, donde tenemos el eje de lo que sería que se va a plasmar la obra, y el otro eje de replanteo, me abajo, el otro eje de replanteo está justo en la mitad del lote, o sea, está a 5 metros de cada eje divisorio. Ahora vamos a ver cómo plasmamos estos ejes en el terreno. Bueno, estos son otros ejes de replanteo que están uno coincidente con la figura 2, ¿no es cierto? Coincidente con la línea municipal. Esto no suele hacerse, por lo general se lo lleva hacia el interior de lo que es la construcción, porque en la línea municipal vamos a tener cercos de obra y se nos hace más dificultoso en la posterior tarea a medida que se desarrolla la obra. Y el otro eje divisorio está marcado, el eje de replanteo sobre el eje divisorio. Tampoco es recomendable. Es más recomendable lo que marcaba la figura 1. Luego, todas las medidas de lo que es el plano de replanteo, que lo veíamos en el punto B inicial, esos 4 puntos, todas las medidas referentes a ese plano para ejecutar la obra van a estar referidas a esos ejes de replanteo, en un sentido y en el otro, o sea, en el sentido de las X y en el sentido de las Y. Cuando tenemos grandes extensiones de una obra que están desarrolladas en muchos metros, en esas extensiones solemos tener o podemos tener distintos bloques de construcción. Además de un eje de replanteo general, tenemos eje de replanteo secundario. Estos ejes de replanteo son ortogonales, están a 90 grados, el eje X con el eje de las Y. Entonces es fundamental lograr la perpendicularidad entre esos ejes cuando se los está replanteando. Una manera de hacerlo es con la escuadra metálica que se utiliza mucho en la obra, usando la regla del 3-4-5. Vamos a ir a la figura. Acá vemos cómo materializamos los ejes de replanteo, la verificación para que sean perpendiculares. Entonces, la regla del 3-4-5 es aplicar Pitágoras
en un sentido del eje marcamos 3 metros, en el otro sentido 4 y verificamos la escuadrilla que tenga 5 metros. Ahora bien, vamos a materializar los ejes de replanteo. Para materializarlos se utilizan lo que se llaman caballetes en la obra. Estos caballetes se construyen con 2 estacas en cada saltillo y se coloca una tabla encima. Esa tabla va clavada a las estacas y a partir de allí, acá tenemos el perfil de esas estacas, la madera, clavada la madera a las estacas y dejamos representado un clavo para lo que sería el eje de replanteo. Estos ejes, después vamos poniendo distintos caballetes de la misma manera para marcar, en este caso, lo que serían las bases de la construcción. Entonces se va a marcar con un clavo lo que sería el eje de la columna hacia afuera de ese eje de columna tenemos los clavos que serían los troncos de la columna y más alejado todavía serían los extremos de las bases. Esto sería en un sentido. Y el clavo que marca el eje de la columna está a una distancia que lo marca el plano de replanteo, a una distancia que la medimos en la obra con respecto al eje de replanteo. Acá vemos caballetes esquineros, donde, bueno, con los clavos vamos marcando y después utilizando una tanza vamos marcando en un sentido y en el otro la medida correspondiente que nos da el plano. Acá están los ejes de replanteo ubicados a través de caballetes. Otra manera, que lo vemos aquí en esta foto, de materializar los ejes de replanteo y las distintas bases, como veíamos, y eje de columna, es haciendo un caballete que se lo llama tipo corral, porque este caballete se desarrolla a lo largo de todo el contorno de lo que sería la obra. Por supuesto que está en las afueras de la obra, 60 centímetros, más o menos 70 centímetros, y encierra a toda la obra. Estos caballetes, no obstante, se les deja como una puerta, o sea, hay una parte de los caballetes, sobre todo en el ingreso de la obra, en el ingreso que uno va a necesitar, ya sea para el retiro de tierra, por el ingreso de un camión o el ingreso del mixer cuando se va a hormigonar, con lo cual hay un caballete, hay una parte del caballete que se retira y cada vez que se retira el camión, se vuelve a verificar que la posición de ese caballete sea la correcta. Entonces tenemos el caballete tradicional y el corralito de la obra. Bueno, acá ya están las bases hechas, hay los troncos ya hormigonados y si miran con atención, igualmente después voy a mostrar más fotografías, cómo se va tirando la tanza y teniendo el cuidado de que la tanza esté libre, que no toque ninguna tabla, ningún terrón de tierra que la pueda modificar.
Bueno, esto está visto desde arriba, lo que antes veíamos en el corte, lo que sería el ancho de la fundación de una base, o de una zapata en este caso. Es lo que está marcado en rayado y vemos la puntita de los clavos que nos marcan la longitud de la base. Acá tenemos un replanteo de bases. A medida que avanza la obra, se van haciendo distintos replanteos. Si bien el replanteo inicial responde a lo que es marcar los ejes de replanteo, después el replanteo de bases, después vienen otros replanteos que se van haciendo a medida que avanza la obra, como pueden ser los muros, las vigas, los muros. Es decir, que el replanteo va avanzando con el avance de la obra. No es que hacemos el replanteo, no es solamente el replanteo inicial de la obra. El profesional tiene que ir, además de controlando lo que replanteó, ir haciendo nuevos replanteos en la obra. Bueno, acá está, ahora sí, estas medidas con flechitas que ustedes ven acá, por ejemplo la del medio que dice 26,54, es el eje de la columna de la base 5, con respecto a un eje. Y con respecto al otro eje, figura ese mismo eje a 14 metros. Así es como encontramos nosotros los planos de replanteo. Bueno, y esto es un poco lo del replanteo en altura, lo que comentaba antes, que toda obra necesita estar ubicada con respecto a la cota cero que nos dan del nivel por lo general, de piso de planta baja. O el nivel que indique, por lo general se toma nivel cero, y ese nivel cero está referido a por lo general, si tenemos en la calle pavimento con cordón, está referido o al cordón o a la cuneta, que es por donde corre el agua, para que el nivel cero esté por encima de esa cuneta, para que evacuar los desagües pluviales de la obra. Que la obra no nos quede enterrada con posibles futuros inconvenientes de que sea inundable. Entonces es importante el replanteo en altura. Por lo general, en los replanteos en altura, que se hacen en el inicio, cuando se plantean los ejes de la obra, se deja un nivel. Primero va el profesional, lo toma con un nivel óptico, como vimos en la práctica de nivelación geométrica, se traslada ese valor de la cuneta y a partir de ahí se define lo que va a ser el nivel cero, que es el que nos indican los planos, y por lo general se lo deja a 1 metro. Ese nivel cero se marca en la obra el metro de ese nivel cero. Que es más conveniente para los posteriores trabajos de traslado de ese nivel. Por lo general se dejan 3 o 4 niveles en la obra y ya después el capataz lo que hace es trasladar ese valor de metro a todo punto donde lo vaya requiriendo la ejecución de la obra. Acá está lo que les decía del nivel de manguera. Es una manguera que se coloca agua y bueno, cuando se estabiliza el agua por vaso comunicante, nos está indicando que el nivel con el que nosotros partimos, por ejemplo, el nivel
que está a la izquierda es el que dejamos con el aparato, y del otro extremo es el que está trasladando el capataz con la manguera. En definitiva, traslada el mismo nivel. Además del nivel de manguera, se utiliza mucho lo que es el nivel de mano. Acá, por ejemplo, están marcando el nivel de mano como va colocando la mampostería para que vaya manteniendo un nivel horizontal, y también lo utiliza en el sentido vertical. El nivel se puede colocar en horizontal y tiene una burbuja también para ir controlando la vertical. Y además también, además de usar el nivel, se utilizan las plomadas. Y en edificios de altura ya se van utilizando los calandros. Los calandros son esos ladrillos que ustedes quizás hayan visto, que se los ata con alambre, y eso se utiliza de plomada para la construcción de edificios. Es importante todo lo que es los controles en las paredes, mientras se van ejecutando las mamposterías. Toda pared que no esté bien desarrollada en horizontal y en vertical, después se traslada en costos importantes, y los revoques ya tienen que ser de mayor espesor, toda una complicación no ir controlando bien el desarrollo horizontal y vertical de esos trabajos. Se traducen en costos, en definitiva. Bueno, actas de replanteo, esto ya es para obras públicas. Por lo general, en el inicio de las obras se realiza un acta de replanteo entre la empresa que ejecuta la obra y lo que sería la inspección de la obra. Bueno, vamos a ver ahora una fotografía. Bueno, ahora vamos a ver una fotografía de un replanteo de un jardín de infantes realizado en la localidad de San Pedro. Aquí vamos a ver como punto 1 fotografías, lo que es el reconocimiento del terreno. Acá la empresa, cuando realiza esta obra, hace el reconocimiento ya teniendo pues una obra donde ya uno ya tiene los planos de replanteo, el proyecto de la obra, pero previo a hacer el replanteo y empezar con la obra, se hace un reconocimiento del lugar. Acá, por ejemplo, se ve el terreno desde la calle, y la pared que se ve allí es un eje divisorio, una medianera. De este lado es un lote esquinero. Esta es la otra calle, se ven unos montículos de tierra y se ve detrás de esos montículos el otro eje divisorio. Esta es otra vista desde el eje, desde una de las calles. Ahí está el montículo de tierra. Esto es desde el montículo de tierra hacia la calle. Esto es todo lo que es el reconocimiento. Esta es la calle. Esta es el otro eje medianero. Es importante también charlar con los vecinos. Pueden dar a veces información importante para lo que es la obra, por los servicios, etc. Bueno, otra foto de la obra. Y ahora sí vamos a entrar en lo que es la etapa de